En el Día de las Madres, durante la cena, mi nuera le dijo a mi hijo: ya que todos están distraídos, vas a cambiar las cerraduras de la casa de ella. Lo escuché. Escuché cada palabra de ese susurro que no estaba destinado a mis oídos. Hortensia estaba detrás de Tadeo, inclinada sobre su hombro, con una botella de vino en la mano derecha. Estábamos todos en la mesa. 12 personas celebrando el Día de las Madres en casa de mi hijo. La música sonaba suave desde la sala. Mis 2 nietas corrían por el pasillo. Mi hermana Angelina reía de algo que su esposo José acababa de decir. Y en medio de todo ese ruido, de toda esa aparente felicidad, yo escuché el plan que iban a ejecutar contra mí. Mi hijo asintió. Tadeo, el niño que cargué en mi vientre durante 9 meses. El niño al que amamanté hasta los 2 años. El hombre al que apoyé cuando perdió su primer trabajo, cuando se casó, cuando nacieron sus hijas. Ese hombre acababa de asentir con la cabeza, aceptando ir a mi casa mientras yo estaba distraída para cambiar las cerraduras. Para dejarme afuera. Para quitarme el acceso a mi propio hogar. Seguí sosteniendo mi copa de vino. No temblé. No grité. No me levanté de la mesa. Angelina seguía hablando a mi lado sobre algo de su trabajo en la farmacia. Yo asentía, sonreía, decía las palabras correctas en los momentos correctos. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. O tal vez no rompiéndose. Tal vez cristalizándose. Tal vez volviéndose duro y frío y definitivo. Hortensia volvió a su lugar al otro extremo de la mesa. Llevaba puesto un vestido color vino que le quedaba perfecto. Su cabello negro estaba recogido en un moño elegante. Sus labios pintados de rojo brillante sonreían todo el tiempo. Me miró y levantó su copa. Por ti, suegrita. Por la mejor madre del mundo. Todos brindaron. Todos dijeron cosas bonitas. Todos chocaron sus copas contra la mía. Y yo sonreí. Sonreí como he sonreído toda mi vida cuando el dolor era demasiado grande para mostrarlo. Sonreí como sonreía cuando mi esposo Roberto murió y tuve que seguir trabajando al día siguiente porque las cuentas no se pagaban solas. Sonreí como sonreía cuando el dinero no alcanzaba y tenía que decidir entre comprar comida o pagar la luz. Tadeo se levantó de la mesa 15 minutos después. Voy a la tienda. Se nos acabó el hielo, dijo. Nadie cuestionó nada. ¿Por qué lo harían? Era una excusa perfecta. Simple. Creíble. Pero yo sabía. Yo sabía exactamente a dónde iba. Sabía que en el bolsillo de su pantalón llevaba las llaves nuevas que había mandado hacer. Sabía que en su carro tenía las herramientas para cambiar las cerraduras de mi casa. Mi casa. La casa que está a 20 minutos de aquí. La casa que compré con el dinero del seguro de vida de Roberto después de que se fue. Lo vi salir. Lo vi besar a sus hijas en la frente. Lo vi intercambiar una mirada rápida con Hortensia. Y luego lo vi cruzar la puerta como si fuera a hacer algo normal, algo cotidiano, algo que no fuera una traición tan grande que me quitaba el aire de los pulmones. La cena continuó. El pastel llegó con sus 62 velitas encendidas. Todos cantaron. Todos aplaudieron. Hortensia tomó fotos. Las niñas pidieron que soplara las velas y pidiera un deseo. Cerré los ojos. Todos esperaban que pidiera salud, amor, felicidad. Pero yo pedí otra cosa. Pedí fuerza. Pedí claridad. Pedí justicia. Soplé las velas y todos gritaron emocionados. Me sirvieron un pedazo enorme de pastel de 3 leches que no pude comer. Cada bocado sabía a ceniza. A traición. A todos esos años en los que di todo por mi hijo y esto era lo que recibía a cambio. Angelina me apretó la mano por debajo de la mesa. ¿Estás bien, hermana? Perfectamente. Mentí. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y mientras todos seguían celebrando, mientras la música seguía sonando, mientras mis nietas seguían riendo, yo calculaba. Calculaba cuánto tiempo le tomaría a Tadeo llegar a mi casa. Calculaba cuánto tiempo necesitaría para cambiar las cerraduras de la puerta principal y tal vez de la puerta trasera también. Calculaba cuánto tiempo más tendría que seguir sentada en esta mesa fingiendo que no sabía que mi propio hijo me estaba traicionando en el Día de las Madres. Hortensia se sentó a mi lado. Puso su mano sobre la mía. Su piel era suave y fría. «Te ves cansada, suegrita. ¿Quieres que te prepare un té?»
Suegrita. Siempre me llamaba así, con ese diminutivo que sonaba cariñoso, pero que llevaba años sintiendo como un insulto. Como si mi edad fuera algo que disminuir. Como si mis 62 años fueran una broma. No, gracias. Estoy bien. Es que te veo un poco pálida. A tu edad, hay que cuidarse mucho, ¿sabes? A mi edad. Como si 62 años fueran 90. Como si estuviera con un pie en la tumba. Como si fuera una carga que ellos tenían que soportar. Miguel, el hermano de Hortensia, contó un chiste. Todos rieron. Yo también reí. El sonido salió de mi boca, pero no vino de ninguna parte real dentro de mí. Era un sonido mecánico. Vacío. Como todo lo demás esa noche. Pasaron 30 minutos. 45 minutos. 1 hora. Tadeo no volvía. Hortensia miraba su teléfono cada 5 minutos. Tecleaba algo. Esperaba respuesta. Tecleaba de nuevo. Su sonrisa empezaba a tensarse en las comisuras. Sus ojos empezaban a mostrar algo que podría ser preocupación o podría ser otra cosa. Qué raro que Tadeo se tarde tanto, dijo José. ¿Cuánto tiempo se necesita para comprar hielo? Ya sabes cómo es, respondió Hortensia rápidamente. Seguro se encontró con algún amigo en la tienda y se puso a platicar. Pero yo veía sus dedos apretando el teléfono. Veía como su pierna derecha temblaba debajo de la mesa. Veía como sus ojos iban constantemente hacia la puerta de entrada. 1 hora y media. Las niñas empezaron a bostezar. Angelina dijo que ya era tarde y que debían irse. José fue por sus chaquetas. Miguel y su novia también se prepararon para salir. Y Tadeo seguía sin aparecer. Entonces la puerta se abrió. Mi hijo entró como una tormenta. Su camisa blanca ya no estaba impecable. Tenía manchas de sudor bajo los brazos. Su cabello estaba despeinado. Sus ojos estaban abiertos demasiado, como los de un animal asustado. Y su cara estaba roja. Roja como un pimiento. Roja como si hubiera corrido una maratón o como si hubiera visto algo que lo había dejado sin aire. Se quedó parado en la entrada. Todos lo miramos. Las conversaciones se detuvieron. Hasta las niñas dejaron de correr. Hortensia se levantó de inmediato. ¿Dónde estabas? ¿Por qué tardaste tanto? Tadeo la miró. Luego me miró a mí. Sus labios temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Se acercó a Hortensia y le susurró algo al oído. Pero esta vez su susurro no fue lo suficientemente bajo. Esta vez sus nervios traicionaron su intención de discreción. Sucedió algo allá. 4 palabras. 4 palabras que hicieron que el rostro de Hortensia perdiera todo su color. 4 palabras que hicieron que sus ojos se abrieran tanto como los de Tadeo. 4 palabras que confirmaron todo lo que yo había escuchado al principio de la noche. Y yo seguí sentada. Tranquila. Serena. Con mi pedazo de pastel intacto frente a mí. Con mi copa de vino todavía llena. Con esa sonrisa que había aprendido a mantener sin importar qué tormenta estuviera destruyendo todo a mi alrededor. Porque había algo que ellos no sabían. Algo que nadie en esa mesa sabía. Algo que yo había hecho 3 semanas antes, cuando empecé a notar las miradas extrañas entre Tadeo y Hortensia. Cuando empecé a escuchar conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Cuando empecé a sentir ese peso en el aire que siempre presagia traición. Pero eso nadie lo sabía todavía. Esa noche, mientras todos se despedían incómodos, mientras Hortensia intentaba sacarle información a Tadeo en susurros desesperados, mientras mis nietas me abrazaban sin entender por qué su papá estaba tan extraño, yo me despedí con calma. Besé a cada uno. Agradecí la cena. Elogié el pastel. Y me fui a mi casa. A mi casa. La casa que seguía siendo mía sin importar cuántas cerraduras intentaran cambiar. Llegué a mi casa esa noche y me quedé parada frente a la puerta durante varios minutos. Las luces de la calle iluminaban el pequeño jardín que Roberto plantó hace 20 años. Los rosales que yo misma había podado la semana pasada. El buzón que pinté de blanco el mes anterior. Todo seguía igual. Todo seguía en su lugar. Como si nada hubiera intentado cambiar. Como si mi propio hijo no hubiera venido hace apenas 2 horas con la intención de robarme el acceso a mi propio hogar. Metí la llave en la cerradura.
La misma cerradura de siempre. Giré. La puerta se abrió. Entré. Cerré con seguro. Y solo entonces, completamente sola en la oscuridad de mi sala, dejé que el temblor que había estado conteniendo toda la noche finalmente recorriera mi cuerpo. Me senté en el sofá sin encender las luces. El mismo sofá donde Roberto y yo vimos crecer a Tadeo. El mismo sofá donde consolé a mi hijo cuando su primera novia lo dejó. El mismo sofá donde Hortensia se sentó el día que Tadeo me la presentó, hace 11 años, diciéndome: mamá, ella es el amor de mi vida. ¿En qué momento todo se torció tanto? Esa pregunta me persiguió toda la noche. No pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, el mismo techo que Roberto y yo pintamos juntos cuando compramos esta casa. Fue en 1994. Hace 31 años. Tadeo tenía 6 años entonces. Era un niño feliz que corría por estos cuartos vacíos, imaginando dónde pondríamos cada mueble. Roberto trabajaba en construcción. Yo trabajaba en la fábrica textil. Los dos turnos dobles cuando se podía. Los dos ahorrando cada dólar que ganábamos. Esta casa costó $45,000. Era pequeña entonces y es pequeña ahora. 2 habitaciones. Un baño. Una cocina diminuta. Una sala que servía también como comedor. Pero era nuestra. Firmamos los papeles un martes de julio. Recuerdo que llovía. Recuerdo que Roberto me cargó para cruzar el umbral, aunque yo le dije que no era necesario, que esas tradiciones eran para gente joven que se casaba, no para nosotros que ya teníamos 7 años de matrimonio. Pero él insistió. Me cargó. Y los dos reímos como niños, mientras Tadeo aplaudía emocionado. Durante 23 años pagamos la hipoteca. 23 años de trabajo. De sacrificios. De veces que no salíamos a cenar para poder pagar la mensualidad de $650. De navidades austeras. De vacaciones que nunca tomamos. Pero en 2017 finalmente terminamos de pagar. La casa era completamente nuestra. Roberto murió 4 meses después. Infarto masivo. Tenía apenas 58 años. Estaba en el trabajo. Se desplomó entre las vigas de acero de una construcción nueva en el centro. Sus compañeros llamaron a la ambulancia. Llegó en 8 minutos. Pero ya era tarde. Mi esposo ya no estaba. El seguro de vida nos dejó $100,000. $100,000 que Roberto había estado pagando religiosamente durante 25 años sin que yo supiera. Cuando el cheque llegó 3 meses después del funeral, me senté en este mismo sofá y lloré durante horas. Roberto seguía cuidándome incluso desde la muerte. Tadeo estaba ahí conmigo. Tenía 29 años. Ya estaba casado con Hortensia. Ya tenían 2 años de matrimonio. Él me abrazó. Me dijo: mamá, ese dinero es tuyo. Papá lo dejó para ti. Para que pudieras vivir tranquila. Yo usé $20,000 para pagar todas las deudas que quedaban. Las tarjetas de crédito. Los préstamos médicos del hospital donde Roberto pasó sus últimas horas. Los gastos del funeral. Lo que quedaba, $80,000, lo puse en una cuenta de ahorros. Era mi seguridad. Mi red de protección. Mi forma de sobrevivir si algo más pasaba. Durante los primeros años después de la muerte de Roberto, Tadeo venía a visitarme cada semana. Traía a las niñas. Hortensia cocinaba y traían comida. Parecía que todo estaba bien. Parecía que seguíamos siendo una familia unida a pesar de la ausencia de Roberto. Pero algo empezó a cambiar hace 3 años. Tadeo consiguió un trabajo mejor. Gerente de ventas en una empresa de electrodomésticos. Su sueldo subió. $3,000 al mes. Era buen dinero. Mejor de lo que Roberto y yo ganamos juntos en nuestros mejores tiempos. Compraron un carro nuevo. Un Toyota que costó $25,000. Empezaron a salir más. A viajar. A vestir mejor. Y de repente mis visitas semanales se convirtieron en visitas mensuales. Luego bimensuales. Las llamadas se hicieron más cortas. Las excusas más frecuentes. Mamá, estamos ocupados. Mamá, las niñas tienen actividades. Mamá, otro día te vemos. Hortensia dejó de cocinar para mí. Dejó de invitarme a su casa. Cuando yo los invitaba aquí,
Siempre había una razón para no venir. La casa estaba muy lejos. El tráfico estaba muy pesado. Las niñas tenían tarea. Y luego comenzaron las indirectas. Suegrita, esta casa es muy grande para ti sola, ¿no crees? Inés, deberías pensar en vender. Podrías comprar un departamento pequeño y te quedaría dinero. Mamá, mantener una casa es mucho trabajo. A tu edad, deberías simplificar tu vida. A mi edad. Esas dos palabras que se convirtieron en el estribillo de cada conversación. Como si 60 años fueran el final de la vida. Como si ya no pudiera tomar mis propias decisiones. Como si necesitara que ellos me dijeran qué hacer con mi casa. Hace 6 meses Hortensia llegó más lejos. Estábamos en su cocina. Ella preparaba café. Yo había ido a dejar un regalo de cumpleaños para Sofía. Tadeo no estaba. Las niñas estaban en la escuela. Solo nosotras dos. Inés, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su tono era serio. Me senté. Ella se sentó frente a mí con 2 tazas de café. No me miró a los ojos. Esa fue mi primera señal de alarma. Tadeo y yo hemos estado pensando. Las niñas están creciendo. Necesitan más espacio. Este departamento se nos está quedando chico. Asentí. Era cierto. Vivían en un departamento de 2 habitaciones. Las gemelas compartían cuarto. No había espacio para nada más. Hemos visto algunas casas en venta, pero todo está carísimo. Una casa decente cuesta al menos $250,000. No tenemos ese dinero para el enganche. Seguía sintiendo. Esperando. Sabiendo a dónde iba esto, pero queriendo que lo dijera ella misma. Tu casa tiene 3 habitaciones, si contamos la que usas como bodega. Tiene un jardín grande. Está en una buena zona. Y tú estás ahí sola. Silencio. Un silencio pesado que llenó toda la cocina. ¿Qué estás sugiriendo, Hortensia? No es una sugerencia. Es una propuesta. Podrías vender tu casa. Con el mercado como está, podrías sacar al menos $180,000. Compras un departamento pequeño para ti por $60,000. Te quedan $120,000. Nos das $80,000 para el enganche de nuestra casa. Y guardas $40,000 para ti. Todos ganamos. La miré. Realmente la miré. A esta mujer que había sido parte de mi familia durante 11 años. A esta mujer a la que le había dado la bienvenida con los brazos abiertos. A esta mujer que ahora me pedía que vendiera la casa que Roberto y yo construimos con nuestras propias manos para darles a ellos el enganche de su casa. No. Dije. Simple. Directo. Sin explicaciones. Su rostro cambió. La máscara de cordialidad se agrietó. Pero Inés, piénsalo bien. Es la mejor solución para todos. Tú no necesitas tanto espacio. Nosotros sí. Las niñas son tu familia. No quieres lo mejor para ellas. No. Repetí. Esta casa es mía. Roberto y yo trabajamos 23 años para pagarla. No la voy a vender. Se levantó de la mesa. Tomó mi taza de café aunque no la había terminado. La puso en el fregadero con más fuerza de la necesaria. ¡Qué egoísta eres! Esas fueron sus palabras exactas. ¡Qué egoísta eres! Me levanté también. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé. Egoísta sería pedirle a una mujer de 60 años que venda la casa donde vivió con su esposo muerto para darle el dinero a gente que gana 3 veces más de lo que ella ganó en toda su vida. Salí. No volví a su casa durante 2 meses. Tadeo me llamó una vez para preguntarme por qué no iba a visitarlos. Le dije que preguntara a su esposa. Colgó. Después de eso todo cambió. Las llamadas se detuvieron por completo. Las visitas desaparecieron. Cuando yo llamaba, siempre había una excusa. Cuando yo proponía vernos, siempre había algo más importante que hacer. Y hace 3 semanas empecé a notar cosas extrañas. Un carro desconocido pasaba frente a mi casa muy lento. 2 veces. 3 veces. Siempre el mismo carro. Un Honda gris. Nunca se detenía. Solo pasaba. Despacio. Como estudiando.
como memorizando. Tadeo apareció un día sin avisar. Dijo que estaba en el área y quiso pasar a saludar. Pero sus ojos recorrieron toda la casa. La puerta principal, las ventanas, la puerta trasera. Preguntó si había cambiado las cerraduras recientemente. Le dije que no. Preguntó si alguna vez había tenido problemas con la cerradura. Le dije que nunca. Se fue después de 15 minutos. Esa noche no pude dormir. Algo no estaba bien. Algo en la forma en que me miraba. Algo en sus preguntas. Algo en todo. Al día siguiente fui a ver a un abogado. El abogado se llamaba Lorenzo Díaz. Tenía un pequeño despacho en el centro de la ciudad, en un segundo piso sobre una panadería. Las escaleras crujían al subir. La puerta de madera necesitaba una mano de pintura. Pero su secretaria, una mujer llamada Tatiana de unos 50 años, me recibió con una sonrisa genuina y un café recién hecho. La licenciada Díaz la verá en un momento, señora Rodríguez. Me senté en una silla de plástico en la pequeña sala de espera. Había 3 revistas viejas sobre una mesita. Un calendario del año pasado todavía colgaba en la pared. Pensé en levantarme e irme. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Espiando a mi propio hijo? ¿Desconfiando de mi propia familia? Pero entonces recordé sus ojos recorriendo mi casa. Recordé sus preguntas sobre las cerraduras. Recordé el carro gris pasando lentamente frente a mi puerta. Y me quedé sentada. Señora Rodríguez, puede pasar. Lorenzo Díaz resultó ser Lorenza Díaz. Una mujer de unos 45 años con el cabello corto y gafas de armazón grueso. Me estrechó la mano con firmeza. Siéntese, por favor. Tatiana me dijo que necesita consulta sobre protección de patrimonio. Asentí. No sabía ni por dónde empezar. Sonaba ridículo hasta en mi propia cabeza. Mi hijo y mi nuera quieren robarme la casa. ¿Quién me creería? Tome su tiempo, dijo Lorenza. Su voz era amable pero profesional. Cuénteme desde el principio. Y se lo conté todo. La muerte de Roberto. El seguro de vida. La propuesta de Hortensia. Mi negativa. El distanciamiento. Las visitas extrañas. Las preguntas sobre las cerraduras. Todo. Lorenza tomaba notas en una libreta amarilla. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, dejó su pluma sobre el escritorio y me miró directamente. Señora Rodríguez, la casa está a su nombre. Sí, completamente pagada. Los papeles están en mi caja de seguridad en el banco. ¿Alguna vez firmó algún documento dándole poder a su hijo sobre sus propiedades? Nunca. Testamento. Sí, pero en ese testamento todo queda para Tadeo cuando yo muera. Porque es mi único hijo. Porque pensé que era lo correcto. Lorenza asintió. Escribió algo más en su libreta. Hay varias cosas que podemos hacer para proteger su patrimonio. Primera opción, crear un fideicomiso. La casa se transfiere al fideicomiso, pero usted mantiene el control total mientras viva. Nadie puede tocarla. Nadie puede venderla sin su consentimiento. Costo aproximado, $2.500 en honorarios legales. Tragué saliva. $2.500 era mucho dinero. Segunda opción, vender la casa a un precio justo de mercado a un tercero de confianza con un acuerdo de que usted puede seguir viviendo ahí por el tiempo que desee. El dinero de la venta se deposita en una cuenta a su nombre que nadie más puede tocar. Costo, solo los gastos notariales, aproximadamente $500. ¿Y quién sería ese tercero de confianza? ¿Tiene hermanos? ¿Amigos cercanos? ¿Alguien en quien confíe completamente? Pensé en Angelina, mi hermana menor. La única familia que realmente me quedaba además de Tadeo. Nos habíamos apoyado toda la vida. Cuando Roberto murió, ella estuvo conmigo cada día durante 3 meses. Cuando su esposo José perdió su trabajo hace 2 años, yo les presté $5,000 sin pedirles que los devolvieran. Mi hermana Angelina. Perfecto. Podríamos estructurarlo así. Su hermana compra la casa por $150,000, que es un precio razonable según el mercado actual en esta zona. Ese dinero va directo a una cuenta bancaria solo a su nombre.
Usted firma un contrato de arrendamiento vitalicio por $1 al mes, lo cual es completamente legal. Su hermana se convierte en la dueña legal, pero usted mantiene el derecho de vivir ahí hasta su muerte. Y cuando usted fallezca, si así lo desea, su hermana puede venderle la casa a su hijo por el mismo precio que pagó o puede hacer lo que ustedes acuerden previamente. La cabeza me daba vueltas. Era complicado. Era extraño. Era vender mi propia casa para poder seguir viviendo en ella. ¿Y si no hago nada de esto? ¿Qué pueden hacer ellos realmente? Lorenza se quitó los lentes. Se frotó los ojos. Señora Rodríguez, voy a ser honesta con usted. He visto casos como este más veces de las que quisiera. Hijos que cambian cerraduras cuando la madre está fuera. Hijos que se mudan a la casa de los padres y luego lo sacan argumentando que ellos ahora la cuidan y la mantienen. Hijos que convencen a sus padres ancianos de firmar poderes notariales y luego venden las propiedades sin que ellos sepan. Pero yo no soy anciana. Tengo 62 años. Estoy perfectamente bien de la cabeza. Lo sé. Pero en un juzgado, si esto llega tan lejos, su hijo y su nuera pueden argumentar muchas cosas. Pueden decir que usted está sola, que no puede mantener la casa, que ellos solo están ayudando. Y créame, he visto jueces que les creen a los hijos más que a las madres. Sentí que algo frío me recorría la espalda. Entonces, ¿qué me recomienda? La segunda opción. Es más barata. Es más rápida. Y sobre todo, es definitiva. Una vez que la casa esté a nombre de su hermana, su hijo no puede hacer absolutamente nada. No puede cambiar cerraduras porque ya no es su casa. No puede reclamar derechos porque ya no hay derechos que reclamar. Y usted puede dormir tranquila sabiendo que nadie puede quitarle su hogar. Salí de ese despacho 3 horas después con un plan. Lorenza me había explicado cada paso, cada documento, cada firma. Me había dado un presupuesto exacto, $500 en gastos notariales, 300 en impuestos de transferencia, 200 en honorarios para ella. Total, $1,000. Esa misma tarde fui al banco. Saqué $1,200 de mi cuenta de ahorros. Los 200 extra eran por si acaso surgía algún gasto adicional. Luego fui a casa de Angelina. Ella vivía en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Cuando abrió la puerta y me vio parada ahí con mi bolso bajo el brazo y seguramente una cara que revelaba mi angustia, no hizo preguntas. Me abrazó. Me hizo pasar. Me preparó té de manzanilla con miel como cuando éramos niñas y yo tenía pesadillas. Cuéntame, dijo. Y le conté todo. Cada palabra. Cada sospecha. Cada miedo. Cuando terminé, Angelina tenía lágrimas en los ojos. Ese desgraciado. Ese maldito desgraciado. ¿Cómo puede hacerte esto? No sé si realmente va a hacerlo. Solo sé que tengo miedo. Y necesito protegerme. Le expliqué el plan de la abogada. Le expliqué que necesitaba que ella comprara mi casa por $150,000. Que ese dinero volvería a mí. Que ella sería la dueña legal, pero yo seguiría viviendo ahí. Que era solo un papel. Solo una protección. Angelina tomó mis manos entre las suyas. Hermana, ni siquiera tengo que pensarlo. Por supuesto que sí. Haré lo que sea para ayudarte. Pero me rompe el corazón que tengamos que hacer esto. Me rompe el corazón que tu propio hijo te haya llevado a este punto. Lloramos juntas esa tarde. Por Roberto que ya no estaba. Por Tadeo que ya no era el niño que criamos. Por esta situación absurda en la que una madre tenía que esconder su patrimonio de su propio hijo. Los siguientes 10 días fueron un torbellino de trámites. Lorenza se movió rápido. Dijo que había algo en mi historia que le molestaba profundamente. Los hijos que abusan de sus padres son mi punto débil, me confesó un día. Mi madre pasó por algo similar con mi hermano. Por eso me especialicé en esto. Fuimos al notario. Firmamos papeles. Angelina firmó como compradora. Yo firmé como vendedora. El notario, un hombre mayor llamado Mateo Pacheco, nos miró por encima de sus lentes. ¿Están seguras de esto? Completamente, respondimos al unísono. Lorenza preparó el contrato de arrendamiento vitalicio.
Un documento de 3 páginas que establecía que yo podía vivir en esa casa hasta mi muerte por el precio simbólico de $1 al mes. Que nadie podía sacarme. Que nadie podía vender la casa sin mi consentimiento explícito por escrito. El banco transfirió los $150,000 de la cuenta de Angelina a la mía. Por supuesto, ese dinero había salido de mi propia cuenta de ahorros 2 días antes, cuando le di a mi hermana un cheque certificado por esa cantidad. Era un círculo. El dinero salía de mí y volvía a mí. Pero ahora la casa tenía otro nombre en los papeles. 3 semanas después de mi visita al despacho de Lorenza, todo estaba completo. La casa seguía siendo mi hogar. Yo seguía viviendo ahí. Seguía cuidando el jardín de Roberto. Seguía durmiendo en nuestra cama. Seguía cocinando en nuestra cocina. Pero legalmente, oficialmente, la casa ya no era mía. Era de Angelina. Y nadie lo sabía. Ni Tadeo. Ni Hortensia. Ni nadie. Lorenza me entregó una carpeta con todos los documentos originales. Guarde esto en un lugar seguro. En su caja de seguridad del banco. Y señora Rodríguez, espero de corazón que nunca necesite usar estos papeles. Espero que sus sospechas sean solo eso, sospechas. Espero que su hijo no sea capaz de lo que usted teme. Yo también lo espero, mentí. Porque en el fondo, yo ya sabía. Había visto la codicia en los ojos de Hortensia. Había sentido el cambio en Tadeo. Había notado cómo me miraban. Como si yo fuera un obstáculo. Como si mi existencia fuera un inconveniente. Como si mi casa fuera algo que ellos merecían más que yo. Y tenía razón. Porque 2 semanas después llegó la invitación para la cena del Día de las Madres. Hortensia me llamó personalmente. Su voz era dulce como la miel. Demasiado dulce. Suegrita, queremos celebrarte. Queremos que sepas cuánto te queremos. Ven a cenar con nosotros. Será una noche especial. Acepté. Por supuesto que acepté. Porque necesitaba saber. Necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Necesitaba confirmar que no estaba loca. Que mis miedos eran reales. Que había hecho bien en protegerme. Y esa noche, sentada en su mesa, escuché el susurro que confirmó todo. Ya que todos están distraídos, vas a cambiar las cerraduras de la casa de ella. Los días después de esa cena del Día de las Madres fueron extraños. Tadeo no me llamó. Hortensia tampoco. Era como si después de que mi hijo regresara rojo y temblando diciendo sucedió algo allá, un silencio denso se hubiera instalado entre nosotros. Un silencio que decía más que 1000 palabras. Yo seguí con mi vida normal. Me levantaba a las 6 de la mañana. Regaba el jardín. Tomaba mi café mirando las rosas que Roberto plantó. Iba al supermercado los martes. Visitaba a Angelina los jueves. Todo igual. Todo aparentemente tranquilo. Pero por dentro estaba esperando. Esperando la llamada. Esperando el enfrentamiento. Esperando que Tadeo apareciera en mi puerta exigiendo explicaciones sobre por qué no pudo cambiar las cerraduras. Sobre qué había encontrado en mi casa que lo dejó tan alterado. Porque yo sabía exactamente qué había pasado esa noche. Tadeo había llegado a mi casa con sus llaves nuevas. Con sus herramientas. Con su plan perfecto. Seguramente estacionó su carro a media cuadra para no llamar la atención. Seguramente caminó hacia mi puerta mirando hacia todos lados para asegurarse de que ningún vecino lo viera. Seguramente su corazón latía rápido mientras metía la llave vieja en la cerradura para abrir. Y entonces vio el sobre. Lo había dejado ahí a propósito. Pegado con cinta adhesiva en la parte interior de la puerta. Un sobre manila grande con su nombre escrito en mi letra. Para Tadeo decía. Nada más. Dentro del sobre había una carta. Una carta que yo había escrito 3 días después de hacer todos los trámites con Lorenza. Una carta que había reescrito 5 veces hasta encontrar las palabras correctas. Las palabras que no fueran ni crueles ni débiles. Las palabras de una madre que había amado con todo su corazón y que ahora tenía que protegerse de ese amor. La carta decía esto. Tadeo, si estás leyendo esta carta es porque intentaste hacer exactamente lo que escuché que Hortensia te pidió en la cena del Día de las Madres. Cambiar las cerraduras de mi casa. Quitarme el acceso a mi propio hogar. Robarme lo que tu padre y yo construimos durante 23 años de trabajo.
No voy a preguntarte cómo llegaste a este punto. No voy a preguntarte cuándo dejaste de ser mi hijo para convertirte en el esposo de Hortensia. No voy a preguntarte si alguna vez pensaste en lo que esto me haría sentir. Solo voy a decirte esto. Esta casa ya no es mía. Hace 3 semanas la vendí legalmente a tu tía Angelina. Los papeles están en el banco. Todo está en orden. Todo está firmado por un notario. Yo sigo viviendo aquí porque tengo un contrato de arrendamiento vitalicio. Pero la dueña legal es ella. Así que puedes cambiar la cerradura si quieres. Puedes romper las ventanas. Puedes hacer lo que sea. Pero nada de eso te va a dar lo que buscas. Porque esta casa ya no tiene nada que ver conmigo en términos legales. El dinero de la venta está en una cuenta bancaria a mi nombre. $150,000 que nadie puede tocar excepto yo. Ese dinero me va a mantener tranquila el resto de mi vida. Y cuando yo muera, si Angelina decide venderte la casa, será su decisión. No mía. No tuya. Hice esto porque te conozco. Porque conozco a Hortensia. Porque escuché lo que planeaban y decidí protegerme antes de convertirme en una madre sin casa rogando en la puerta de su propio hijo. No estoy enojada, Tadeo. Estoy triste. Estoy decepcionada. Estoy rota por dentro. Pero sobre todo, estoy protegida. No me busques. No me llames. No finjas que esto no pasó. Los dos sabemos que nuestra relación murió la noche que aceptaste el plan de tu esposa. Tu madre, Inés. Imaginé a Tadeo leyendo esa carta. Imaginé sus manos temblando. Imaginé su rostro perdiendo el color. Imaginé el momento exacto en que entendió que había subestimado a su propia madre. Por eso regresó a la cena rojo como un pimiento y temblando. Por eso susurró, sucedió algo allá. Porque su plan perfecto se había desmoronado. Porque su madre resultó ser más lista que él. Porque la casa que pensaba controlar ya no estaba disponible. Pasó una semana completa sin noticias. Luego 2 semanas. Yo seguía esperando. Seguía preparándome mentalmente para el enfrentamiento que sabía que vendría. Porque Hortensia no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota fácilmente. Y tenía razón. Un jueves por la tarde, 3 semanas después de la cena del Día de las Madres, alguien tocó mi puerta. Miré por la mirilla. Era Hortensia. Sola. Sin Tadeo. Sin las niñas. Solo ella con su bolso de diseñador colgando de su hombro y sus lentes de sol enormes cubriendo la mitad de su cara. Respiré profundo. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Me quedé parada en el umbral bloqueando la entrada. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz era fría. Nada de suegrita. Nada de sonrisas falsas. Habla. ¿Aquí afuera? ¿En serio? Aquí está bien. Se quitó los lentes. Sus ojos estaban rojos. No sé si de llorar o de furia. Tal vez ambas cosas. ¿Qué hiciste? Nada que no tuviera derecho a hacer. Vendiste tu casa a tu hermana. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? El cuándo y el cómo no son tu problema. El por qué lo sabes perfectamente. Estás loca. Estás paranoica. Nadie iba a quitarte nada. La miré directamente a los ojos. A esos ojos que alguna vez pensé que eran sinceros. A esos ojos que ahora solo mostraban rabia. Entonces, ¿por qué Tadeo fue a mi casa la noche del Día de las Madres con llaves nuevas y herramientas para cambiar las cerraduras? Se quedó callada. Su boca se abrió pero no salieron palabras. La había atrapado. No tengo nada más que hablar contigo, Hortensia. Vete. Eres una vieja egoísta. Una vieja amargada que no quiere ver a su familia progresar. Y tú eres una ladrona que se disfraza de nuera preocupada. Ahora vete de mi propiedad antes de que llame la policía. Esta no es tu propiedad. Dijiste que la vendiste. Sonreí. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Tienes razón. Es propiedad de Angelina. Pero yo tengo un contrato de arrendamiento vitalicio. Lo cual significa que tengo todos los derechos de cualquier inquilino. Incluyendo el derecho de pedirle a un extraño que se vaya de aquí. Hortensia dio un paso hacia mí. Por un momento pensé que iba a golpearme. Pero se detuvo. Respiró profundo.
Se puso los lentes de sol otra vez. Esto no se va a quedar así. Ya se quedó así. Y lo sabes. Se dio la vuelta y caminó hacia su carro. Un BMW blanco que seguramente costó más de lo que Roberto ganó en 5 años. La vi alejarse. La vi desaparecer al final de la calle. Y solo entonces cerré la puerta y dejé que mis piernas dejaran de temblar. Después de la visita de Hortensia, supe que no iba a rendirse fácilmente. La conocía lo suficiente para saber que su orgullo estaba herido, que su plan había fallado, y que una mujer como ella no aceptaba perder contra alguien a quien consideraba inferior. Contra una suegra de 62 años que se suponía debía ser fácil de manipular. Durante los siguientes días estuve atenta a cualquier movimiento extraño. Revisaba mi correo esperando alguna carta de abogados. Contestaba el teléfono preparada para escuchar amenazas. Miraba por la ventana cada vez que escuchaba un carro detenerse frente a mi casa. Pero no pasó nada. Silencio absoluto. Ese silencio me ponía más nerviosa que cualquier confrontación, porque significaba que estaban planeando algo, que Hortensia no había aceptado la derrota, que había decidido cambiar de estrategia. Angelina venía a visitarme cada 2 días. Estaba preocupada por mí. Me había dicho que si necesitaba quedarme unos días en su departamento, su puerta siempre estaba abierta. Pero yo no iba a dejar mi casa. No iba a darles el gusto de verme huir. ¿Has sabido algo de Tadeo?, me preguntó una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Es como si hubiera muerto para él. O como si tú hubieras muerto para él, respondió Angelina con amargura en su voz. No puedo creer que ese muchacho al que cargué cuando era bebé, al que llevé a sus partidos de fútbol, al que ayudé con su tarea tantas veces, ahora te esté haciendo esto. La gente cambia. O tal vez nunca lo conocimos realmente. ¿Sabes qué es lo peor? Que las niñas van a crecer pensando que su abuela es la mala. Hortensia se va a encargar de envenenarlas contra ti. Eso era algo que me dolía más que cualquier otra cosa. Sofía y Valentina. Mis 2 nietas de 8 años. Las últimas veces que las vi, apenas me miraban. Se escondían detrás de su madre. Cuando intentaba abrazarlas, se ponían rígidas. Ya les habían metido veneno en la cabeza. No puedo hacer nada con eso, dije. Si ellas crecen creyendo mentiras sobre mí, es algo que tendrán que resolver cuando sean mayores. Yo no voy a rogar por el cariño de nadie, ni siquiera de mis nietas. Angelina apretó mi mano. No dijo nada más, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. 2 semanas después del enfrentamiento con Hortensia, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo me hizo responder. Señora Inés Rodríguez. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Jaime Ortega. Soy abogado. Represento a su hijo Tadeo Rodríguez y a su esposa Hortensia Martínez. Tiene unos minutos para hablar. Mi corazón se aceleró. Ahí estaba. La siguiente jugada. Me senté en el sofá y mantuve mi voz lo más calmada posible. Diga lo que tenga que decir. Mis clientes están preocupados por su bienestar. Me han informado que usted vendió su casa de manera apresurada y bajo circunstancias sospechosas. Ellos creen que alguien podría estar ejerciendo influencia indebida sobre usted. No pude evitar reírme. Una risa seca, sin humor. ¿Influencia indebida? ¿Se refiere a la influencia indebida de intentar robarme mi propia casa? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora Rodríguez, no sé de qué está hablando. Mis clientes solo están preocupados. Una mujer de su edad vendiendo su patrimonio tan rápidamente podría ser señal de problemas cognitivos o de que alguien la está manipulando. ¿Problemas cognitivos? Tengo 62 años, no 90, y mi mente está perfectamente clara. Nadie está diciendo lo contrario. Pero si usted accediera a una evaluación médica independiente, podríamos demostrar que está en plenas facultades y así todos quedaríamos tranquilos. No necesito demostrarle nada a nadie. Y definitivamente no voy a someterme a ninguna evaluación médica porque mi hijo y mi nuera así lo quieran. Señora Rodríguez, entiendo que esto puede sonar intrusivo.
Pero mis clientes están considerando iniciar un proceso legal para proteger sus intereses. Como su único hijo, Tadeo tiene ciertas responsabilidades y derechos respecto a su bienestar. Ahí estaba la amenaza real, envuelta en palabras amables y preocupación falsa. Querían declararme incompetente. Querían argumentar que no estaba en mis cabales cuando vendí la casa. Querían revertir la venta. Dígale a sus clientes que sus responsabilidades terminaron la noche que intentaron cambiar las cerraduras de mi casa. Dígales que sus derechos sobre mi bienestar son exactamente cero. Y dígales que si inician cualquier proceso legal, yo voy a contratar al mejor abogado que pueda encontrar y vamos a exhibir públicamente cada detalle de su intento de robo. Señora Rodríguez, no creo que sea necesario ponerse a la defensiva. No estoy a la defensiva. Estoy siendo clara. Ahora, si no tiene nada más que decir, tengo cosas que hacer. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Me di cuenta de que había subestimado qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. No solo querían mi casa. Ahora querían declararme incompetente. Querían pintarme como una anciana confundida que no sabía lo que hacía. Llamé inmediatamente a Lorenza Díaz. Necesito verla. Es urgente. Una hora después estaba en su oficina contándole sobre la llamada del abogado. Lorenza escuchó con atención, tomando notas en su libreta amarilla como siempre. ¿Cuál era el nombre del abogado? Jaime Ortega. Lorenza escribió el nombre y luego buscó algo en su computadora. Después de unos minutos asintió. Lo conozco. O más bien, conozco su reputación. Es de esos abogados que se especializan en casos de incapacidad y tutelas. Trabaja principalmente para familias que quieren tomar control de los bienes de sus parientes mayores. ¿Y puede hacer algo? Pueden realmente declararme incompetente. Pueden intentarlo, pero no van a ganar. Primero, la venta de su casa fue completamente legal. Usted estaba en plenas facultades. Yo puedo testificar sobre eso. El notario puede testificar sobre eso. Segundo, para declararla incompetente necesitarían evidencia médica sólida. Necesitarían que al menos 2 médicos certificaran que usted no puede manejar sus propios asuntos. Y créame, ningún médico va a hacer eso después de examinarla. Entonces, ¿qué hago? Nada. Por ahora, nada. Espere a que hagan su movimiento. Si presentan alguna demanda, yo la represento. Pero señora Rodríguez, necesito que entienda algo. Esto puede ponerse feo. Pueden decir cosas horribles sobre usted. Pueden traer testigos que mientan. Pueden inventar historias sobre su salud mental. ¿Está preparada para eso? Tengo otra opción. Sí, podría ceder. Podría venderle la casa a su hijo por el precio que él quiera pagar. Podría darle el dinero que él pide. Podría simplificar su vida y evitar todo este conflicto. La miré directamente a los ojos. Yo no cedo ante ladrones, aunque sean mi propia sangre. Lorenza sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Esa es la respuesta que esperaba escuchar. Entonces nos preparamos para la pelea. Salí de su oficina sintiéndome un poco más fuerte, pero también más asustada. Porque ahora sabía que esto no iba a terminar fácilmente. Que Tadeo y Hortensia estaban dispuestos a destruir mi reputación con tal de conseguir lo que querían. Que la batalla apenas estaba comenzando. Esa noche, sola en mi casa, me senté en el sofá donde tantas veces me había sentado con Roberto. Cerré los ojos y traté de imaginar qué me diría él si estuviera aquí. Probablemente me diría que fuera fuerte, que no me dejara pisotear, que la casa que construimos juntos valía la pena defenderla. Pero también sé que le rompería el corazón ver a su hijo convertido en esto. En este hombre que era capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Por una casa. Por algo tan material y tan vacío. Abrí un cajón de la mesita junto al sofá. Ahí guardaba fotos viejas. Busqué una en particular. Una foto de Tadeo cuando tenía 5 años. Estaba en el jardín de nuestra antigua casa, la que rentábamos antes de comprar esta. Tenía puesta una camiseta roja demasiado grande para él y sostenía una pelota de fútbol. Sonreía con esa sonrisa enorme de niño feliz que no sabe nada del mundo cruel que le espera. Miré esa foto durante largo rato.
Y lloré. Lloré por ese niño que ya no existía. Lloré por la madre que fui y que ya no servía de nada. Lloré por todo lo que habíamos perdido en algún punto del camino sin siquiera darnos cuenta de cuándo sucedió. Pero después de llorar, guardé la foto. Me sequé las lágrimas. Y tomé una decisión. No iba a ser una víctima. No iba a ser la pobre anciana engañada por su familia. No iba a darles ese gusto. Si querían guerra, tendrían guerra. Y descubrirían que esta mujer de 62 años sabía pelear mejor de lo que ellos imaginaban. Pasaron 3 semanas sin que Jaime Ortega volviera a llamar. 3 semanas de espera. 3 semanas de tensión. 3 semanas mirando el teléfono cada vez que sonaba esperando la notificación de una demanda. Pero no llegó nada. Solo silencio. Lorenza me dijo que era una táctica común. Que probablemente estaban esperando que el miedo me hiciera ceder. Que esperaban que yo misma los buscara ofreciendo un trato. Pero yo no iba a hacer eso. Seguí con mi rutina. El supermercado los martes. Las visitas a Angelina los jueves. La misa los domingos en la iglesia donde Roberto y yo nos casamos hace 34 años. Todo normal por fuera. Todo roto por dentro. Un sábado por la tarde estaba podando las rosas del jardín cuando vi un carro detenerse frente a mi casa. No era el BMW blanco de Hortensia. Era el Toyota de Tadeo. Mi corazón se aceleró. Él se bajó solo. Sin Hortensia. Sin las niñas. Me quedé donde estaba, con las tijeras de podar en la mano, esperando. Él caminó despacio por el sendero de entrada. Llevaba puesta una camisa gris y jeans. Se veía cansado. Más delgado que la última vez que lo vi. Tenía ojeras profundas. Se detuvo a unos metros de mí. Mamá. Esa palabra. Esa única palabra que no había escuchado en más de un mes. Me atravesó como si fuera algo afilado. Tadeo. Nos quedamos así, mirándonos. 2 extraños que alguna vez fueron todo el uno para el otro. Podemos hablar. Estamos hablando. Adentro. Por favor. Dudé. Cada instinto me decía que no lo dejara entrar. Que mantuviera la distancia. Que no le diera ni un centímetro de terreno. Pero había algo en su voz. Algo quebrado. Algo que me recordaba al niño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. 5 minutos, dije. Entramos a la casa. Él miró alrededor como si la viera por primera vez. Como si cada mueble, cada foto en la pared, cada detalle le fuera desconocido. Se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie. Tu abogada llamó a Hortensia, dijo sin mirarme a los ojos. Le dijo que si seguíamos adelante con cualquier proceso legal, ella iba a demandar por acoso e intento de fraude. Lorenza sabe hacer su trabajo. Hortensia está furiosa. Dice que tú la estás atacando. Que tú eres la que está destruyendo la familia. Por supuesto que dice eso. Tadeo finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando o estaba a punto de hacerlo. ¿Por qué vendiste la casa, mamá? ¿Por qué no hablaste conmigo primero? No podía creer lo que estaba escuchando. La audacia. La hipocresía. El descaro de hacerme esa pregunta después de todo. ¿Por qué no hablé contigo? Tadeo, tú intentaste cambiar las cerraduras de mi casa mientras yo estaba en una cena que supuestamente era para celebrarme. Tú planeaste robarme el acceso a mi propio hogar. Y me preguntas por qué no hablé contigo. Yo no iba a robarte nada. Solo íbamos a... Necesitábamos. ¿Qué? ¿Qué necesitaban? Dilo. Dime exactamente qué necesitaban que justificara traicionarme de esa manera. Se pasó las manos por el cabello. Ese gesto que hacía desde niño cuando no sabía qué decir. Hortensia tiene razón en algo. Esta casa es muy grande para ti sola. Y nosotros necesitamos más espacio. Las niñas están creciendo. El departamento se nos quedó chico. Pensamos que tú podrías mudarte a algo más pequeño y nosotros podríamos quedarse con mi casa. No es así. No es robar. Es familia ayudando a familia. Familia ayudando a familia no se hace a escondidas. Familia ayudando a familia no se hace cambiando cerraduras mientras la madre está distraída.
Familia ayudando a familia se hace con conversaciones honestas, con respeto, con consideración. Intenté hablar contigo hace meses, pero tú no quisiste escuchar. No, Tadeo. Hortensia intentó manipularme para que vendiera mi casa y les diera a ustedes el dinero. Eso no es una conversación. Eso es un asalto disfrazado de consejo familiar. Se levantó del sofá. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí mirando el jardín que su padre plantó. Papá querría que yo tuviera esta casa. Él construyó esto para mí, para su hijo, para su familia. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta ese momento. Tu padre construyó esta casa para nosotros, para él y para mí, para nuestra familia. Tú eras parte de esa familia, sí, pero esta casa nunca fue tuya, fue nuestra. Y ahora que tu padre ya no está, es mía, o era mía, porque ahora legalmente es de tu tía Angelina. Angelina no tiene nada que ver con esto. Tú la usaste para esconder el dinero, para quitarme lo que me corresponde. ¿Quitarte? ¿Quitarte qué, Tadeo? Esta casa nunca te correspondió. Yo todavía estoy viva. Yo todavía puedo tomar mis propias decisiones. Y decidí protegerme de mi propio hijo porque mi propio hijo demostró que no se puede confiar en él. Se dio la vuelta bruscamente. Había rabia en su rostro ahora. La máscara de hijo arrepentido se había caído. ¿Sabes qué es lo que realmente pasa aquí, mamá? Que te volviste egoísta. Te volviste amargada. No puedes soportar ver que yo tengo una vida mejor que la que tú tuviste. No puedes soportar que Hortensia y yo tengamos cosas que tú y papá nunca pudieron tener. ¿Crees que estoy celosa de tu vida? ¿Crees que me molesta tu éxito? Sí, creo exactamente eso. Porque si realmente me quisieras, si realmente quisieras ver a tus nietas crecer en una casa decente, nos ayudarías. Pero prefieres aferrarte a esta casa vacía solo para demostrarnos que tú tienes el control. Me acerqué a él. Nos quedamos frente a frente, madre e hijo. Pero ya no nos reconocíamos el uno al otro. Voy a decirte algo que deberías haber aprendido hace años, Tadeo. El mundo no te debe nada. Yo no te debo nada más de lo que ya te di. Te di la vida. Te di amor. Te di educación. Te di apoyo cuando lo necesitaste. Pagué tu universidad vendiendo las joyas que tu padre me regaló. Te ayudé con el enganche de tu primer carro. Cuidé a tus hijas cuando ustedes no tenían con quién dejarlas. Di hasta que no me quedó nada más que dar excepto esta casa. Y cuando decidiste que también querías eso, ahí fue donde tracé la línea. Entonces es verdad. No nos vas a dar nada. Te di todo lo que un hijo tiene derecho a recibir. Lo demás no es derecho. Es regalo. Y los regalos no se los dan a los ladrones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia impotente. Hortensia tenía razón sobre ti. Dijo que eras una vieja resentida que iba a amargarnos la vida. Yo la defendí. Yo dije que no, que mi mamá no era así. Pero tenía razón. Puedes creer lo que quieras. Puedes repetir las palabras de tu esposa como loro. Pero en el fondo sabes la verdad. Sabes exactamente qué hiciste. Sabes que traicionaste a tu propia madre. Y vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Cuando cambies de opinión, cuando te des cuenta de que estás sola y que nos necesitas, va a ser demasiado tarde. No voy a volver a buscarte. Esta fue tu última oportunidad. No estoy sola, Tadeo. Tengo a Angelina. Tengo a mis amigos. Tengo mi dignidad. Lo único que no tengo es un hijo. Porque el niño que crié murió en algún momento y no me di cuenta. En su lugar dejó a un extraño que solo me ve como un obstáculo entre él y una propiedad. Abrió la puerta. Salió sin mirar atrás. Escuché su carro arrancar. Escuché el sonido del motor alejándose. Y solo entonces me permití colapsar. Me senté en el suelo de la sala y lloré como no había llorado desde el funeral de Roberto. Lloré por todo lo que había perdido. Por el hijo que ya no existía. Por las nietas que probablemente nunca volverían a hablarme.
por la familia que se había roto en pedazos tan pequeños que era imposible volver a armarla. Pero entre las lágrimas también había algo más. Había alivio. Porque finalmente había terminado. Las máscaras habían caído. Las verdades se habían dicho. Ya no había nada que fingir. Angelina llegó una hora después. No sé cómo supo que la necesitaba, pero apareció en mi puerta con una bolsa de pan dulce y una determinación en los ojos que me recordó a nuestra madre. Me levantó del suelo. Me llevó a la cocina. Me preparó té. Y se quedó conmigo hasta que dejé de temblar. Ya pasó lo peor, me dijo. Ahora solo queda seguir adelante. Y tenía razón. Lo peor había pasado. El hijo que amé había mostrado su verdadero rostro. Y ahora me tocaba aprender a vivir sin él. Los meses siguientes fueron extraños. Era como vivir en un limbo. Como estar suspendida entre dos mundos. El mundo donde yo era madre y abuela. Y el mundo donde yo era solo Inés. Una mujer de 62 años aprendiendo a vivir sin la familia que había sido el centro de su vida durante tanto tiempo. Lorenza me llamó 2 semanas después de la visita de Tadeo para decirme que el abogado Jaime Ortega había enviado una carta formal retirando cualquier intención de iniciar procesos legales. Habían desistido. Habían entendido que no tenían caso. Que una mujer en plenas facultades mentales tenía todo el derecho de vender su propiedad a quien quisiera. Ganamos, me dijo Lorenza con satisfacción en la voz. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una pérdida. Porque había ganado mi casa, pero había perdido a mi hijo. Y ninguna propiedad en el mundo valía eso. Angelina insistía en que saliera más. Me invitaba a caminar por el parque. A tomar café en la cafetería del centro. A las tardes de bingo en el centro comunitario. Yo iba porque no quería preocuparla más de lo que ya estaba. Pero mi corazón no estaba en ninguna de esas actividades. Un día, 3 meses después de todo el conflicto, estaba en el supermercado comprando verduras cuando las vi. Sofía y Valentina. Mis nietas estaban en el pasillo de los cereales con Hortensia. Las 3 llevaban ropa nueva. Ropa cara. Hortensia tenía el cabello diferente, más corto, con mechas rubias. Las niñas habían crecido. Ya no eran las mismas que recordaba de la cena del Día de las Madres. Me quedé paralizada. No sabía si acercarme o no. No sabía si ellas querrían hablarme. No sabía si Hortensia haría una escena. Pero entonces Valentina me vio. Me vio y sus ojos se iluminaron por una fracción de segundo antes de que Hortensia notara hacia dónde miraba su hija. Valentina abrió la boca como para decir algo, pero Hortensia le puso la mano en el hombro. Firme. Silenciosa. Hortensia me miró. Y en sus ojos vi triunfo. Vi satisfacción. Como si el hecho de que sus hijas no pudieran hablarme fuera su mayor victoria. Tomó a las niñas de las manos y caminó en dirección contraria. Vi cómo Valentina volteaba a verme por encima del hombro. Vi cómo Sofía bajaba la cabeza. Y luego desaparecieron al doblar el pasillo. Dejé mi carrito de compras ahí mismo. Salí del supermercado sin comprar nada. Me subí a mi carro y conduje a casa con lágrimas corriendo por mi rostro. Esa noche no pude dormir. Pensaba en mis nietas. En cómo les estarían explicando mi ausencia. En qué mentiras les estarían contando sobre por qué la abuela ya no estaba en sus vidas. ¿Les dirían que yo las había abandonado? ¿Les dirían que yo era egoísta? ¿Les dirían que yo no las quería? A las 3 de la mañana me levanté. Fui a mi escritorio. Saqué papel y pluma. Y escribí 2 cartas. Una para Sofía. Una para Valentina. En esas cartas les expliqué todo. Con palabras simples que niñas de 8 años pudieran entender. Les dije que las amaba. Que siempre las amaría. Que no las había abandonado. Que había adultos en su vida que habían tomado decisiones que nos separaron. Que cuando fueran mayores, cuando pudieran entender mejor, yo estaría esperando. Que mi puerta siempre estaría abierta para ellas. Guardé esas cartas en sobres. Escribí sus nombres. Las metí en una caja que puse en el fondo de mi armario. Algún día, pensé, cuando sean mayores, encontraré la manera de que las lean. Algún día sabrán la verdad. Pasaron 4 meses. Luego 5. Luego 6. El otoño llegó.
Las hojas de los árboles que Roberto plantó se volvieron doradas y rojas. El jardín necesitaba prepararse para el invierno. Yo seguía con mi rutina. Despertarme. Café. Jardín. Supermercado. Visitas a Angelina. Misa los domingos. Y entonces, un martes por la tarde, recibí una llamada de un número que no reconocía. Señora Inés Rodríguez. Sí. Mi nombre es Lilian Pacheco. Soy maestra de tercer grado en la escuela primaria Benito Juárez. Sofía y Valentina Rodríguez son mis alumnas. Mi corazón se detuvo. ¿Les pasó algo? ¿Están bien? Están físicamente bien. Pero estoy preocupada por ellas. Especialmente por Valentina. Ha estado muy callada últimamente. Muy triste. Ayer, durante la clase de escritura, les pedí que escribieran sobre alguien que extrañaran. Valentina escribió sobre usted. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué escribió? Escribió: extraño a mi abuela Inés. No sé por qué ya no nos visita. Mi mamá dice que ella ya no nos quiere. Pero yo no lo creo. Yo creo que ella todavía nos ama. Yo todavía la amo. Desearía poder verla otra vez. Tuve que sentarme. Las piernas no me sostenían. Señora Rodríguez, no sé qué pasó entre su familia. No es mi lugar saberlo. Pero esas niñas están sufriendo. Lloran en el recreo. Se aíslan de sus compañeros. Y cuando les pregunto qué les pasa, solo dicen que extrañan a su abuela. ¿Por qué me está llamando? Los padres saben que me está contactando. No, y probablemente me meta en problemas por esto. Pero busqué su información en los registros de la escuela. Y necesitaba que supiera que sus nietas la necesitan. Que la recuerdan. Que la aman. No puedo hacer nada. Su madre no me deja verlas. Y no voy a crear más conflicto. No voy a usar a las niñas como peones en esta guerra. No le estoy pidiendo que haga nada. Solo quería que supiera que ellas no la han olvidado. Que su ausencia tiene un costo. Y que algún día, cuando sean mayores, van a tener preguntas. Van a querer respuestas. Gracias por llamarme, maestra Lilian. Significa más de lo que puede imaginar. Colgamos. Me quedé sentada en el sofá sosteniendo el teléfono. Pensando en Valentina escribiendo sobre mí. Pensando en mis nietas llorando en el recreo. Pensando en todo el daño que Tadeo y Hortensia estaban causando en nombre de su orgullo herido. Esa noche volví a sacar las cartas que había escrito meses atrás. Las leí de nuevo. Y tomé una decisión. No iba a buscar a Tadeo. No iba a rogar. No iba a ceder. Pero tampoco iba a desaparecer completamente de la vida de mis nietas. Iba a encontrar maneras pequeñas, discretas, de recordarles que existía. Que las amaba. Que no las había abandonado. Empecé a enviar tarjetas de cumpleaños a la escuela. Sin remitente. Solo con mensajes simples. Feliz cumpleaños, Sofía. Que cumplas todos tus sueños. Feliz cumpleaños, Valentina. Eres especial y amada. Le pedí a Angelina que pasara frente a la escuela cuando ellas salían, solo para verlas de lejos. Para saber que estaban bien. Para confirmar que seguían creciendo. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era lo único que podía hacer sin violar los límites que Tadeo y Hortensia habían establecido. Y mientras tanto, seguía viviendo. Seguía levantándome cada mañana. Seguía cuidando el jardín de Roberto. Seguía siendo Inés. Porque eso era lo único que me quedaba. Mi nombre. Mi dignidad. Mi casa que ahora legalmente pertenecía a mi hermana, pero que en mi corazón seguía siendo mía. Un día, me dije a mí misma, Sofía y Valentina tendrían edad suficiente para buscarme. Para hacer sus propias preguntas. Para decidir por sí mismas si querían tener una abuela en sus vidas. Y cuando ese día llegara, yo estaría aquí, en esta casa, esperando, con los brazos abiertos y el corazón listo para recibirlas. Porque el amor de una abuela no se acaba solo porque sus hijos sean crueles. El amor de una abuela es eterno, paciente, inquebrantable. Y el mío lo era. A pesar de todo.
A pesar del dolor, a pesar de la distancia, seguía siendo su abuela. Y siempre lo sería. Pasó un año completo desde la cena del Día de las Madres. Un año entero sin ver a Tadeo. Sin hablar con él. Sin saber realmente cómo estaba su vida más allá de los pequeños detalles que Angelina conseguía escuchar por ahí. Que habían comprado una casa nueva. Que Tadeo había sido promovido en su trabajo. Que Hortensia manejaba un carro nuevo, un Mercedes esta vez. Aparentemente les estaba yendo bien. Aparentemente no me necesitaban para nada. Y yo había aprendido a vivir con eso. Había aprendido a despertar sin esperar llamadas. Había aprendido a celebrar fechas importantes sola. Había aprendido que el dolor no desaparece, solo se vuelve más manejable con el tiempo. Lorenza me llamaba cada 2 meses para verificar que todo estuviera bien. Para asegurarse de que Tadeo y Hortensia no hubieran intentado nada nuevo. Pero todo estaba tranquilo. Silencioso. Como si yo hubiera dejado de existir para ellos. Angelina seguía siendo mi constante. Mi única familia real. Comíamos juntas 2 veces por semana. Ella me contaba sobre su trabajo en la farmacia. Sobre los clientes difíciles. Sobre José y sus proyectos de carpintería. Conversaciones normales de hermanas normales. Un jueves por la tarde, 6 meses después de mi último encuentro con Tadeo, Angelina llegó a mi casa con una expresión extraña en el rostro. Necesito contarte algo. Nos sentamos en la cocina. Ella no quiso café. No quiso té. Solo se sentó y me miró con una mezcla de preocupación y algo más que no pude identificar. Vi a Tadeo ayer. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde? En el banco. Estaba en la fila junto a mí. No me vio al principio. Estaba hablando por teléfono. Y escuché parte de la conversación. Y hablaba con alguien sobre dinero. Sobre deudas. Decía algo como, necesito otros $20,000. Y, el banco ya no me va a prestar más. Me quedé callada procesando la información. Inés, creo que están en problemas financieros. Cuando me vio, se puso pálido. Colgó el teléfono inmediatamente. Intenté hablar con él, pero salió prácticamente corriendo del banco. ¿Problemas financieros? Pero Angelina, él gana bien. Tiene un buen trabajo. Sí, pero también compraron una casa nueva que probablemente costó más de $300,000. Tienen 2 carros de lujo. Las niñas están en una escuela privada que cuesta $1,200 al mes cada una. Hortensia no trabaja. Y ya sabes cómo es ella. Le gusta aparentar. Le gusta tener lo mejor de todo. Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza. Por eso habían querido mi casa tan desesperadamente. No solo por espacio. Por dinero. Porque estaban gastando más de lo que ganaban. Porque necesitaban un colchón financiero. Y yo, con mi casa pagada y mis ahorros, era ese colchón. No es mi problema, dije finalmente. Lo sé. Pero quería que lo supieras. Porque probablemente van a intentar acercarse otra vez. Probablemente van a venir con otra estrategia. Otra historia. Tenía razón. Y no tuve que esperar mucho para confirmarlo. 2 semanas después recibí un mensaje de texto de un número que reconocí inmediatamente, aunque lo había borrado de mis contactos hacía meses. Era Tadeo. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor. No respondí. Borré el mensaje. Al día siguiente llegó otro. Mamá, sé que estás molesta. Pero esto es importante. Las niñas te extrañan. Yo te extraño. Podemos vernos. Tampoco respondí. Al tercer día llegó uno más. Por favor, mamá. Solo dame una oportunidad de explicarte. Solo una conversación. Te lo ruego. Angelina me dijo que no respondiera. Lorenza me dijo lo mismo. Ambas sabían exactamente qué estaba pasando. Tadeo estaba desesperado. Y la gente desesperada es peligrosa. Pero el cuarto mensaje fue diferente. Valentina está enferma. Necesita una cirugía. El seguro no la cubre completa. Necesitamos $15,000. Por favor, mamá. Es tu nieta. Ahí estaba.
El golpe bajo. La manipulación emocional perfecta. Usar a las niñas. Usar la salud de una niña. Llamé inmediatamente a la maestra Lillian. Ella había seguido en contacto conmigo ocasionalmente, dándome pequeñas actualizaciones sobre cómo estaban las gemelas. Maestra Lillian, Valentina está enferma. ¿Enferma? No que yo sepa. Estuvo en clase hoy. Jugó en el recreo. Se veía perfectamente bien. ¿Por qué? Le conté sobre el mensaje. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Señora Rodríguez, esa niña no está enferma. Y si necesita alguna cirugía, es la primera vez que escucho algo al respecto. Y créame, si algo así estuviera pasando, yo lo sabría. Los padres tienen que notificar a la escuela sobre cualquier condición médica importante. Colgué sintiéndome enferma yo misma. Enferma de rabia. Enferma de decepción. Enferma de saber que mi hijo era capaz de mentir sobre la salud de su propia hija con tal de conseguir dinero de mí. Le reenvié el mensaje a Lorenza con una nota. Esto es legal. Ella respondió en minutos. Es asqueroso pero no técnicamente ilegal a menos que lo use para una estafa formal. No responda. Documente todo. Si sigue acosándola, podemos pedir una orden de restricción. No respondí a Tadeo, pero guardé cada mensaje. Cada intento de manipulación, cada mentira. Los mensajes siguieron llegando durante una semana, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos familia. Vamos a perder la casa si no nos ayudas. Las niñas me preguntan por ti todos los días. Les duele tu ausencia. Tanto nos odias que prefieres vernos sufrir. Papá estaría decepcionado de ti. Ese último mensaje fue el que más me dolió. Usar a Roberto. Usar la memoria de mi esposo muerto para manipularme. Pero no cedí. Porque sabía que si cedía una vez, nunca terminaría. Que si les daba esos $15,000 por una cirugía inventada, en 6 meses necesitarían otros 20,000 para otra emergencia falsa. Y después otros 30,000. Y nunca sería suficiente. Una tarde, un mes después de que empezaran los mensajes, Hortensia apareció en mi puerta. No tocó el timbre. Simplemente empezó a golpear la puerta con fuerza. Una y otra vez. Inés, sé que estás ahí. Abre la puerta. Me quedé en la sala sin moverme, sin hacer ruido. Eres una desgraciada. Una vieja egoísta. Tienes dinero guardado mientras tu propia familia se hunde. Los vecinos empezaron a salir. La señora que vivía al lado, una mujer llamada Claudia que siempre había sido amable conmigo, gritó desde su jardín. Oiga, deje de hacer escándalo o llamo a la policía. Métase en sus asuntos, le gritó Hortensia. Esta es una zona tranquila. Si no se va ahora mismo, estoy marcando el 911. Hortensia le dio una última patada a mi puerta y se fue. La vi desde la ventana subirse a su Mercedes y acelerar con tanta fuerza que las llantas chirriaron contra el pavimento. Claudia tocó mi puerta suavemente 5 minutos después. Señora Inés, ¿está bien? Abrí. Ella me miró con preocupación genuina. Estoy bien. Gracias por intervenir. Esa mujer está loca. Quiere que llame a la policía para reportar el incidente. No. Ya se fue. Está bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Porque ahora sabía que no solo habían perdido el control financiero de sus vidas, también estaban perdiendo el control sobre sí mismos. Y la gente sin control es capaz de cualquier cosa. Esa noche llamé a Lorenza. Necesito esa orden de restricción. Contra Tadeo y contra Hortensia. Ya era hora, respondió ella. Y así, un año después de que todo comenzara, me vi obligada a pedir protección legal contra mi propio hijo. A documentar sus acosos. A probar ante un juez que las personas que deberían protegerme eran precisamente de quienes necesitaba protegerme. El sistema legal se mueve lento. Pero finalmente, 3 semanas después, un juez firmó la orden. Tadeo y Hortensia no podían acercarse a menos de 100 metros de mí o de mi casa. No podían contactarme por teléfono, mensaje o cualquier otro medio. Si lo hacían, enfrentarían cargos criminales.
Cuando el oficial les entregó los papeles, Angelina estaba casualmente en la misma calle. Me contó que Hortensia rompió los documentos frente al oficial, que gritó que esto era abuso, que yo era una anciana manipuladora que estaba destruyendo a mi propia familia. El oficial le explicó calmadamente que romper la orden no la hacía inválida, y que si la violaba, iría a la cárcel. Por fin había paz. Una paz forzada. Una paz legal. Pero paz al fin. Han pasado 3 años desde aquella cena del Día de las Madres. 3 años desde que escuché ese susurro que cambió todo. 3 años desde que mi hijo intentó robarme mi hogar. 3 años desde que mi familia se rompió en pedazos que nunca volverán a unirse. Y aquí estoy. Todavía en mi casa. Todavía de pie. Todavía respirando. La orden de restricción sigue vigente. Tadeo y Hortensia nunca intentaron violarla. Nunca volvieron a buscarme. Es como si hubieran aceptado finalmente que perdieron. Que no hay más dinero que sacar de mí. Que no hay más manipulaciones que funcionen. Angelina me contó hace 6 meses que tuvieron que vender la casa grande que compraron. Que se mudaron a un departamento más pequeño. Que el Mercedes desapareció y ahora manejan un carro usado. Que las niñas tuvieron que cambiar de la escuela privada a una pública. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo sentí tristeza. Tristeza por las decisiones que tomaron. Por las consecuencias que enfrentaron. Por las niñas que pagaron el precio de la ambición de sus padres. Valentina y Sofía tienen 11 años ahora. Ya no son las niñas pequeñas que recuerdo. La maestra Lilian se jubiló el año pasado, así que perdí mi única conexión con ellas. No sé cómo están. No sé qué les han contado sobre mí. No sé si todavía me recuerdan. Pero guardo esperanza. Esperanza de que algún día, cuando tengan edad suficiente, vengan a buscarme. Que toquen esta puerta y me pregunten por qué no estuve en sus vidas. Y cuando ese día llegue, les daré las cartas que escribí hace 3 años. Les contaré mi versión de la historia. Y ellas podrán decidir si quieren conocer a su abuela o no. Mientras tanto, he aprendido a vivir de nuevo. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca del vecindario. Conocí a otras mujeres de mi edad. Mujeres que también han perdido cosas. Esposos. Hijos. Familia. Pero que decidieron seguir adelante de todas formas. Una de ellas se llama Tatiana. Tiene 65 años y no habla con su hija desde hace 10 años por razones similares a las mías. Nos hicimos amigas rápidamente. Tomamos café juntas los miércoles. Caminamos por el parque los viernes. Nos reímos de cosas tontas y lloramos cuando necesitamos llorar. Aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces la familia es la gente que eliges. La gente que se queda. La gente que te ve en tu peor momento y decide amarte de todas formas. Angelina sigue siendo mi roca. Mi hermana. Mi única conexión real con el pasado que valió la pena conservar. Ella y José me invitan a cenar cada domingo. Celebramos juntos los cumpleaños, las navidades, todos los momentos importantes. Y aunque no son mis hijos, me hacen sentir que todavía tengo familia. El jardín de Roberto sigue floreciendo. Cada primavera las rosas vuelven a crecer. Cada verano los árboles dan sombra. La casa sigue en pie. Sólida. Resistente. Como yo. Legalmente todavía pertenece a Angelina. Pero en mi corazón, en mi alma, seguirá siendo mi hogar hasta el día que muera. Y cuando ese día llegue, ya tenemos un acuerdo. Angelina venderá la casa y donará todo el dinero a un refugio para mujeres mayores que son víctimas de abuso familiar. Tadeo no recibirá ni un centavo. Ni él ni sus hijas. Porque hay un precio por traicionar. Y ese precio es perder todo lo que pudiste haber tenido. ¿Suena cruel? Tal vez. Pero es justo. Reescribí mi testamento hace 2 años. Lorenza me ayudó con eso también. Los $80,000 que todavía tengo en el banco están divididos así: 40,000 para Angelina, 20,000 para el refugio de mujeres, 10,000 para Tatiana y sus proyectos comunitarios, 10,000 para becas escolares para niñas de familias de bajos recursos. Nada para Tadeo. Nada para Hortensia. Y nada para Sofía y Valentina hasta que cumplan 25 años y solo si me buscan antes de mi muerte.
Esa cláusula está clara en el testamento. Si mis nietas deciden conocerme, si deciden escuchar mi historia, entonces recibirán $10,000 cada una cuando sean mayores de edad. Pero si nunca me buscan, si dejan que las mentiras de sus padres definan quién fui yo, entonces ese dinero también va a la caridad. Es mi manera de darles una última oportunidad. Mi manera de decirles, aquí estoy. Siempre estuve aquí. Solo tenían que buscarme. Algunas noches todavía lloro. Todavía extraño al Tadeo que fue mi hijo antes de que la ambición y Hortensia lo cambiaran. Todavía veo fotos viejas y me pregunto dónde me equivoqué. ¿Qué señales no vi? ¿Qué pude haber hecho diferente? Pero la mayoría de los días estoy en paz. Porque tomé el control cuando lo necesitaba. Porque me protegí cuando nadie más lo haría. Porque elegí mi dignidad sobre la ilusión de una familia que ya no existía. Lorenza me dijo algo hace unos meses que se me quedó grabado. Estábamos tomando café en su oficina, ya no como cliente y abogada, sino como amigas. Y me dijo, Inés, hay dos tipos de madres. Las que se sacrifican hasta desaparecer. Y las que se sacrifican pero saben cuándo parar. Tú eres del segundo tipo. Y eso no te hace mala madre. Te hace una madre sabia. Tal vez tenga razón. Tal vez ser buena madre no significa darlo todo hasta que no quede nada. Tal vez significa enseñar con el ejemplo que el amor propio no es egoísmo. Que los límites son necesarios. Que nadie tiene derecho a destruirte, ni siquiera tu propia sangre. Roberto estaría orgulloso de mí. Lo sé en mi corazón. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Que tenía un acero interior que nadie podía romper. Y tenía razón. Esta casa que construimos juntos sigue siendo mi refugio. Las paredes guardan nuestros recuerdos. El jardín guarda su amor. Y yo guardo todo lo que fuimos con la paz de saber que lo protegí. Que no dejé que otros lo destruyeran por codicia. A veces me pregunto qué pasará en 10 años. En 20. ¿Seguiré aquí? ¿Seguiré esperando que mis nietas toquen mi puerta? ¿O habré aprendido finalmente a soltar esa esperanza también? No lo sé. Y está bien no saberlo. Lo que sí sé es esto. Soy Inés Rodríguez. Tengo 65 años. Soy viuda. Soy madre de un hijo que ya no me habla. Soy abuela de 2 niñas que probablemente ni siquiera me recuerdan. Pero sobre todo, soy una mujer que se negó a ser víctima. Una mujer que eligió defenderse. Una mujer que aprendió que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Porque no estoy sola. Tengo a Angelina. Tengo a Tatiana. Tengo a mis amigas del club de lectura. Tengo a Claudia, mi vecina que se convirtió en aliada. Tengo una vida que construí de nuevo desde las cenizas de lo que fue. Y tengo mi dignidad intacta. Eso es más de lo que muchas mujeres en mi situación pueden decir. Más de lo que muchas madres que cedieron ante la manipulación pueden decir. Más de lo que muchas abuelas que perdieron todo por no protegerse a tiempo pueden decir. Así que sí, pagué un precio alto. Perdí a mi hijo. Perdí a mis nietas. Perdí la ilusión de la familia perfecta que pensé que tendría en mi vejez. Pero gané algo más valioso. Me gané a mí misma de vuelta. Y cuando llegue mi último día, cuando finalmente me reúna con Roberto en donde sea que estemos destinados a estar, podré mirarlo a los ojos y decirle, protegí lo que construimos. No dejé que nos lo quitaran. Luché hasta el final. Y eso, al final de todo, es suficiente. Esta es mi historia. No tiene un final feliz de película. No hay reconciliación mágica. No hay abrazo final donde todos perdonan y olvidan. Pero tiene algo mejor. Tiene verdad. Tiene justicia silenciosa. Tiene la dignidad de una mujer que decidió que valía más que el rol de víctima que otros querían asignarle. Y si alguna mujer en algún lugar lee esto o escucha esto y está pasando por algo similar, quiero que sepa, está bien protegerte. Está bien poner límites. Está bien elegir tu paz sobre la comodidad de otros. No eres egoísta por defender lo que es tuyo. No eres mala madre por no dejarte robar. No eres cruel por exigir respeto. Eres humana. Eres valiosa. Y mereces vivir el resto de tu vida en paz. Así como yo finalmente lo hago.